6 minutos. Esta mañana, uno de los trinos del presidente Gustavo Petro es destacando la defensa que hace anoche el parlamentario Alejandro Ocampo sobre el ministro de Salud y sobre el modelo de salud para los maestros. Dice el presidente Petro, calificando esa intervención excelente, así se defiende el programa de salud del gobierno y de su ministro, así estamos haciendo una revolución en la salud. Un RT quiere decir retweet, ¿no? Retweet. Un RT repost, porque como ya no es Twitter. Retweet, un RT a esta defensa parlamentaria. Doctor Ocampo, buenos días. Buenos días, Néstor, a ti, a todo tu equipo de trabajo, qué agradable estar con ustedes y un saludo muy cordial a toda la gente que nos escucha en este día. Gracias. Doctor Ocampo, quisiera preguntarle primero, ¿usted por qué termina defendiendo al ministro de Salud, pero a la vez había citado a la moción de censura contra el ministro de Salud? Néstor, yo soy una persona que si alguna se da cuenta que está haciendo ilegal alguna acción o está haciendo algo incorrecto, algo injusto, siempre tratará de enmendarlo. Yo participé con unos compañeros de una citación al ministro de Salud para el FOMAC, donde iban a citar el FOMAC. Hace 13 días radiqué un oficio solicitando al presidente de la Cámara que no se hiciera ese debate porque el debate no cumplía los requisitos y era ilegal. Nos dimos cuenta después de 13 días, hace 13 días, que el ministro no tenía nada que ver y no tenía ninguna obligación en la ley 100 sobre el tema de la salud de los maestros. Inmediatamente, como creo yo que uno debe hacer, yo me eduqué de esa manera. Si yo creo que en alguna vez hice algo incorrecto contra alguien, le dije algo injusto, fue injusto con esa persona, yo trato siempre de disculparme, enmendar mi error. De esta manera fui y dije, eso es ilegal, eso no cumple requisito, yo solicito que se rechace. Hace 13 días. Ayer en la plenaria... ¿Y por qué, perdóneme, doctor Ocampo, y por qué aparece su firma citando al debate de moción de censura entonces? Porque yo soy citante, eso fue antes de eso, yo soy citante al debate. ¿Y por qué soy citante, Néstor? Podrá usted preguntar allí a su equipo periodístico que el único parlamentario que les ha enviado fotos de audiencias públicas sobre la salud de los maestros, informes en los puntos de atención, reuniones con los maestros, veedurías, solamente he sido yo. Yo llevo 3 audiencias públicas haciéndole veeduría al sistema de salud de los maestros. He denunciado prestadores, aquí hacemos acompañamiento a los sitios y miramos en qué se está prestando. He sido el único. Entonces varios compañeros me dijeron, Alejandro, tú que participas de ese tema de verdad, y yo voy y firmé. Cuando firmamos luego, nos damos cuenta que el ministro no tiene ninguna obligación, ninguna, con el sistema, no solamente por eso. Entonces, como debe ser, yo creo que es un congresista. Doctor Ocampo, quisiera entender esto, porque como usted ha visto, esto parecía al principio un poquito oso, si me permite la expresión, ¿cierto? Pues hombre, Néstor, yo creo que... Pero se lo aclaro, ¿qué quiero decir con oso? El parlamentario que estaba defendiendo al ministro de Salud era uno de los citantes de la moción de censura. Eso usted me entenderá que suena muy raro, ¿cierto? Claro, pero entonces yo le decía, yo fui por el debate de los maestros y esperaba poder darle a conocer al ministro pues todo lo que hemos descubierto, porque si la única que me ha acompañado en esas tareas en Bogotá ha sido la congresista Tamara Argote y Eric Velasco de Nariño. Los demás citantes nunca han ido y no conocen el sistema. Nosotros estamos haciendo veeduría y esperamos eso, pero cuando yo me doy cuenta que cito a alguien y eso es injusto, Néstor, a mí me parece que lo correcto es solicitar que se enmiende el error que se comete. A mí me parece que el error, Néstor, discúlpame. Me parece perfectamente válido que usted me diga, o sea, cometió un error cuando usted pensó que el ministro era responsable, ¿cierto? Sí, claro, cuando lo cité. ¿Y qué lo hizo, y me parece, doctor Ocampo, qué lo hizo pensar después corregir el error de que el ministro no es responsable del modelo de salud para los maestros? Cuando estamos preparándonos para armar el debate, yo los debates los armo con anticipación. Miramos que la ley 100 no le daba ninguna obligación al maestro, al ministro. El ministro no hace parte del FOMAC. La ley que digamos mira y donde está el servicio de los maestros es la ley 91 de 1989. En la ley 100 exceptúan los regímenes especiales. Cuando vimos ese artículo dijimos, no hay nada que hacer aquí, el ministro ni siquiera debe estar aquí, ni siquiera se puede inventar. Esto es ilegal. Si el ministro no es el responsable del cambio de modelo de salud para los maestros y sus familias, ¿por qué el ministro de Salud hizo la presentación que lleva el sello del ministro de Salud ante el Pleno de FECODE? Porque el ministro
FOMAC lo invita. ¿Quiénes son los responsables? Entonces, esa ley dice que lo responsable es el FOMAC, el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. Si el ministro no tiene nada que ver, fue el ministro con sello del Ministerio de Salud el que hizo la presentación ante FECODE del nuevo modelo de salud. Y tengo aquí el documento, modelo de salud del Magisterio, FOMAC, Ministerio de Salud y Protección Social. Claro, porque el FOMAC, que es el responsable, quien tiene las atribuciones, quien firma los contratos, le solicita una asistencia técnica al ministerio. Entonces el ministerio ofrece, digamos, su asesoramiento técnico o en algunas partes participa y dice y da su punto de vista, pero no toma decisiones. Es como si a nosotros me enjuiciaran a mis asesores o a alguien de mi equipo cuando yo me echo un discurso o alguna cosa. El que firma un papel, el que lo hace soy yo. Doctor Ocampo, usted seguramente escuchó los audios de la reunión de la Junta del FOMAC en donde estuvo el ministro de Salud y en donde dice que es orden del presidente Petro y que él no comparte el diseño del modelo, pero que tienen que ejecutarlo. Néstor, hay dos cosas diferentes entre la política y el derecho. Las funciones aquí, digamos, citar un debate, moción de censura. La Constitución, la ley quinta, la Constitución, dice el artículo 135, que solamente se podrá citar a alguien por funciones del cargo. Las funciones del cargo del ministro están en la ley 100 y en su manual de funciones. Políticamente él puede estar allá, pero yo como parlamentario debo decirles que el señor en sus funciones no tiene esa atribución, que la Constitución, que es la carta magna de nosotros, la máxima norma, dice se podrá citar o se citará por las funciones del cargo o por no hacer caso al Congreso en determinadas citaciones. Él no cumple el requisito para hacerlo. Entonces, independiente de lo que el ministro haya dicho, del agarrón, de lo que haya opinado en una mesa, legalmente no se puede, esa citación era ilegal. Entonces yo no puedo citar a un señor porque haya dicho alguna cosa en una mesa cuando es ilegal. Lo raro aquí es que las otras personas, digamos, no reconozcan la ilegalidad y insistan en hacer la ilegalidad. Eso es lo que me parece que no debe ser. Yo vi que eso era ilegal y desistí del tema. Por eso ayer, cuando defiendo al ministro, yo digo, yo cambio el debate. Porque aquí todo el mundo cambió el debate y otra cosa. ¿En qué momento, doctor Ocampo, pasó de citar al ministro para tumbar al ministro a defender al ministro? Cuando ayer estábamos planteando el por qué no, varios compañeros míos se salieron de lo que era el debate. El debate además dice que debe ceñirse al cuestionario, Néstor. Nadie diseñó el cuestionario y ya no comenzaron a hablar de salud, sino que hablaron fue del modelo de salud en Colombia. Y yo le quiero decir dos cosas. Una cosa es la dificultad que hay con los maestros, que yo y en compañía solamente los parlamentarios, estamos haciendo lo posible para que se enmiende, ninguno más. Sí, lo demás es oportunismo político. Pero otra cosa es hablar del ministro de Salud. Lo que ha hecho el ministro de Salud aquí en Colombia es bueno. Discúlpeme, pero que en un año el ministro de Salud haya invertido más plata en los hospitales pobres ¿cómo que es bueno lo que ha hecho durante 4 años o que Santos durante 8 pero años? ¿Cómo que es bueno lo que ha hecho? Hay que resaltar. Explíqueme esta, doctor Ocampo, todo se lo pregunto con el mayor respeto, pero honestamente estoy atónito, estupefacto, absorto. ¿Cómo que es bueno el ministro de Salud si usted mismo firmó una moción de censura hace 3 semanas pidiendo tumbar al ministro de Salud? No, uno pide una moción de censura, Néstor, y ese es el debate. Moción de censura que es tumbar. El ministro no genera confianza, el ministro no genera garantías políticas, el ministro no es competente políticamente para su cargo. Eso es lo que quiere decir una moción de censura. Una moción de censura primero adelanta el debate como ayer y en 2 días se vota. Puede que algunos de los que ayer participaron, el pasado mañana voten diferente. Pero ¿por qué el ministro es bueno? Yo cité para el FOMAC, Néstor, y esa es la diferencia, el FOMAC, para lo que ha pasado con los maestros. Cuando vi que no está citado a las demás personas del FOMAC y que el ministro no tiene nada que ver, pues, ¿cómo hablar eso? Pero luego el debate entonces no habló del FOMAC, empezaron a hablar del modelo de salud en Colombia. Y yo le quiero decir que en el tema de la salud en Colombia, el ministro en un solo año, en el 2023, invirtió en el arreglo de hospitales y centros de salud más plata que Duque durante 4 años. O sea, en un solo año más que Duque durante sus 4, más que Santos durante sus 8 años. De esos 5 eso está en la lupa de los órganos de control, ¿no, doctor Ocampo? Eso tiene una serie de dudas sobre cuál fue la intencionalidad eventualmente política de esa distribución. Entre otras cosas, le hago la nota al margen.
Eso es diferente. Yo creo que hay discusiones que el órgano de control pueden poner, pero hoy el gobierno de Gustavo Petro, en un solo año, 2023, invirtió 5 veces más que Santos en 8, 5 veces y media o 4 veces y media más que Uribe en sus 8 años y más que Duque en sus 4 años. Hoy tenemos 70.000 personas en la calle, llegando al campo, llegando a las veredas, llevándole salud a la gente con la plata de los impuestos de los colombianos, plata que antes se quedaba en oficinas de los empresarios y de políticos corruptos. Eso es un logro para el país. Hoy hemos logrado salvar niños, salvar señoras. Mire, yo ayer mostraba representante, ¿le parece un logro que no hayan decidido subir la unidad de pago por capitación y estén matando de inanición a varias EPS? No, hay discusiones técnicas que son diferentes. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud han dicho que el tema de la UP está bien, es una discusión técnica de ellos. Yo le voy a decir que me parece bien. El resto de actores del sistema dicen necesitamos un aumento adicional porque no está acorde a la situación de la salud de los colombianos ni a la coyuntura. A los únicos que les parece que no había que aumentarles fueron al gobierno. Y eso ha llevado a que el efecto cascada lleve a que varias EPS o sean intervenidas o le hayan dicho al gobierno, mire, aquí le dejo su EPS porque no tengo cómo seguir. Esa es la verdad. ¿Eso le parece exitoso, representante? Venga, la pregunta, cuando usted dice necesitamos, no, necesitan las EPS. Yo creo que aquí hay una discusión técnica. Pues claro, es que estoy hablando, si usted escuchó la pregunta, se dio cuenta que estoy hablando de lo que están diciendo las EPS. Ah, bueno, entonces disculpe, mire. Y esa discusión técnica tienen que saldarla entre el Ministerio de Hacienda y Salud, que no se han puesto de acuerdo. Cuando ellos se pongan de acuerdo, la Contraloría diga algo, yo tomaré, digamos, respecto, pero no voy a opinar sobre algo que está en discusión y que hasta donde entiendo está bien. No, pues, pero darle logros llevamos importantes. Años en discusión y lo que ha pasado en el entretanto es que varias EPS han muerto, han naufragado, han sido intervenidas, han dicho devuelvo la ficha porque no tengo cómo sostener, pero bueno. Le valgo la espera, representante, sí. Pero quiero devolverme al tema inicial de esta entrevista, que es lo que pasó ayer con el ministro Jaramillo. En su opinión, ¿la ministra de Educación, Aurora Vergara, sí es responsable del desastre de la salud de los maestros con los cambios que se hicieron? Yo creo que para uno poder opinar al respecto, mire, yo llevo alrededor de 2 meses todos los días en eso. Y creo que aquí hay que establecer varias responsabilidades. Sí, varias responsabilidades. No es a la ligera si un ministro es responsable o no. El modelo de los maestros es un modelo que tiene bondades, es un modelo bueno, trata de tener que el maestro sea atendido donde quiera. Hoy, por ejemplo, yo le puedo hablar de Cali, pueden ir a Valle Lili, pueden ir a la clínica Imbanaco, pueden ir a Farallones, pueden ir a la clínica de Occidente, en Bogotá, pero en la clínica Santa Fe, a La Chayo, eso es importante. ¿Cuál dificultad existe? Existe una dificultad en la operatividad en varios espacios, en varios operadores. Por ejemplo, en el tema en el Valle de medicamentos con Farmat, hay una discusión grandote. ¿Por qué lo escogieron? ¿Quién lo escogió? Había un servicio que se ha venido prestando mejor, pero cuando inició fue traumático la primera semana. ¿Quién lo contrató? ¿Por qué lo contrataron? Entonces, el sistema los maestros tiene varios pedacitos, que hay que saber qué fue lo que sucedió. Sí. Entonces, no funciona. Yo creo que cuando funcione 100% va a ser bueno, pero mientras tanto tienen que hacer todas las correcciones necesarias. Mientras llega a ser bueno, está saliendo mal. Está siendo mal. No, es que mire, yo acompaño, yo les pongo este ejemplo, yo acompaño a los maestros en las denuncias de salud hace más de 7, 8 años. En Cali las quejas son terribles, lo que sucede era terrible. Hoy el sistema es bueno. Sí. En Bogotá, yo quiero decir... Pero representante, ya que usted acompaña a los maestros, déjeme hacerle una última pregunta. Pero venga, pero quiero precisar esto. Yo he ido a 25 puntos de atención, yo he hecho veeduría a 14 clínicas, yo he hecho veeduría a 11 farmacias, y les puedo decir en verdad dónde funciona y dónde funciona mal. Hoy en Bogotá no hay colas en el tema de la atención primaria. La discusión en Bogotá es que hay un operador que no estaba cumpliendo con entregar la cita a la persona que iba a atención primaria y generaba colas. El sistema de salud para los maestros empeoró. Hicieron una cosa muy importante, que fue empeorar algo que funcionaba regular
hasta el 1 de mayo lo empeoraron. Pero bueno, eso me imagino que es parte de la evaluación alrededor de quién responde y de cómo responde. Néstor, en esto de quién responde, déjeme hacerle una última pregunta al representante, porque usted nos ha dicho en esta entrevista, y lo dijo además ayer en el Congreso, que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no es responsable del cambio de modelo para la salud de los profesores. Si no es el responsable, ¿por qué fue el ministro Jaramillo el que diseñó, le propuso a FECODE y hasta estuvo en la junta de FECODE en la que se socializó esto? Si él no es el responsable, ¿por qué él lo diseña, lo planea, lo propone y acompaña a los maestros de FECODE en ese cambio? No. El ministro no planea, no propone. El encargado por ley. Pero representante, es el ministro el que está en la última asamblea, está con los maestros de FECODE proponiendo este cambio y los maestros votan con lo que les propone el mismo ministro Jaramillo. Lo que le está preguntando, en las audiencias Camila, públicas hay videos, hay documentos que respaldan que fue el ministro de Salud el autor intelectual. Néstor, y hay entrevistas del ministro de Salud contando cómo funciona el modelo que su ministerio diseñó. Representante. Pero mire, en las audiencias que yo he hecho, el ministro de Salud ha ido la fiduprevisora, va el superintendente de salud, van los operadores y van los maestros en las audiencias públicas que yo programo del Congreso. Y en esas audiencias públicas yo los confronto a todos, los confronto por el servicio, en qué lugar no hay. Y efectivamente en esas audiencias el ministro va, pero quien tiene las decisiones, quien hace la contratación es la fiduprevisora. Quien toma las decisiones de a quién contratan es el FOMAC. Quien es el responsable regional de cómo se hacen los contratos es una persona, un funcionario del FOMAC. Y el ministerio allí se ha encargado de decir, hombre, yo creo que eso debería funcionar así. Hombre, piensen de tal manera. Miren cómo hacer esta cosa. Nosotros creemos que va a hacerse de esa manera. En las audiencias que están grabadas ustedes pueden ver quiénes toman las responsabilidades. Pero más aún allá, Néstor y oyentes. Sí, señor. La obligación de hacerlo está en manos de unas personas. Usted me puede invitar a mí mañana a la mesa de Blue Radio y yo le paro mi opinión sobre qué habría que hacer o sobre cómo pienso funcionaría, pero quien toma la decisión es usted. Usted es el irresponsable de la decisión. Usted me invita a mí, por la decisión es suya. Y en lo público y en la legalidad, las funciones de cada cargo, de cada persona están estipuladas en la ley. Y los responsables son quienes toman las decisiones, quienes firman. Yo hice una proposición ayer y yo respondo por la que yo firmé y la citación. No puedo decir, mira, es que mi secretaria, es que mi asesor, es que él me dijo, no, la decisión es mía. Aquí la decisión es de unas personas concretas, por ley. Esto es un tema legal. Lo que él dijo, lo que él no dijo, los que firmaron, los que convocaron fueron otras personas. Si no estuvieron de acuerdo, pero a él lo invitaron a asistencia técnica, pero él no tiene la responsabilidad de firmar. De hecho, ayer yo digo en mi intervención, no hay un solo contrato firmado por el ministro, no hay un solo contrato firmado con el visto bueno del ministro. Y en la Comisión Sexta del Senado, cuando hacen el debate, el ministro dice, el responsable no, yo no tengo que ver nada con eso. Ayer ya la gente, sabiendo eso, insistió en lapidar al ministro, y ahí me pareció justo, venga, no, pues invitemos al FOMAC, invitemos a todos los que son, hacemos un debate serio para el país que nos sirva. Pero ayer el debate se volvió que era que había que enviar a un ministro a la hoguera, y comenzaron a hablar no del FOMAC, sino de la salud en Colombia, de cómo está pasando, y hoy tenemos logros importantes. Este gobierno ha entregado un vehículo para transportar pacientes cada 26 horas, es un logro en Colombia, por favor. Entonces no todo es malo, hay cosas muy buenas, pueden haber debates, los cambios no son fáciles, pero este gobierno tiene logros. Gracias, doctor Ocampo, por acompañarnos esta mañana, le agradezco estos minutos. A Néstor, a usted siempre por su amabilidad y a todo su equipo, muchas gracias, que Dios los bendiga este día. Gracias, señor, muy amable, gracias por la paciencia.